Bueno, pues vamos a hablar de la explotación de los recursos naturales junto con sus consecuencias. Comenzamos por un pequeño índice en el que vamos a hablar de una pequeña introducción. Posteriormente pasaremos a hablar de los materiales más explotados, hablando un poco de sus desventajas, de las desventajas de su explotación. Después pasaremos a un conjunto de noticias pertenecientes a este año, las consecuencias, opinión y biografía. Vamos a empezar por la introducción, en la que vamos a hablar, como ya he mencionado antes, de la sobreexplotación de los recursos naturales, tales como el agua, la madera o el petróleo. Este último recurso es uno de los más demandados por la población mundial, ya que tiene multitud de usos, como por ejemplo puede ser el transporte. Uno de los primeros puntos que vamos a explicar es el de mencionar algunos de los materiales que son los más explotados, explicando, como he comentado anteriormente, sus desventajas. Y más concretamente vamos a tratar la madera, el petróleo y el agua. Después hablaremos de una serie de noticias que están relacionadas con este tema, y todo esto con el fin de que se pueda concienciar de la peligrosa situación en la que estamos viviendo, la cual es bastante grave. Y posteriormente explicaremos las graves consecuencias que este aspecto trae consigo, junto con un grupo de medidas para que lo podamos detener progresivamente, porque esto no es un cambio que se pueda hacer de un día para otro o en un año. Tardaría bastantes años en arreglarse, y eso siendo optimista. Y en sexto y último lugar, expondremos una pequeña conclusión y plantearemos una opinión. Todo esto manifestando el gran problema que es la sobreexplotación de los recursos naturales. Vamos a pasar al apartado de los materiales que son los más explotados. Y vamos a comenzar por el petróleo, ya que es uno de los más codiciados y caros. Para empezar, la principal desventaja indiscutible del petróleo es que se está agotando a un ritmo bastante desorbitado y que dentro de unos pocos años nos vamos a quedar sin este recurso, lo que nos lleva a hacernos una pregunta que es prácticamente inevitable hacerse cuando te hablan de este tema, y es ¿qué suplirá al petróleo? Pues esta pregunta se puede responder rápidamente citando algunos de los recursos que se están utilizando hoy en día pero no tienen tanta fama y uso como el petróleo. Estos son el gas natural, el biodiesel, y se plantea en un futuro reemplazarlo por hidrógeno, que es el elemento más abundante de nuestro planeta, por lo tanto no supondrá ningún tipo de problema. Otra de las principales desventajas es la de la contaminación tras su combustión, ya que libera grandes cantidades de dióxido de carbono o CO2 en el ambiente, lo cual es extremadamente contaminante y perjudicial. Cambiamos de tema y pasamos a abordar la madera. En este momento hay dos grandes desventajas. Una de ellas es, como es lógico, la tala masiva de árboles en territorios como el Amazonas o en Malasia. Y otra de las grandes desventajas es la de la destrucción de oxígeno que nos proporcionan las plantas durante la fotosíntesis, y que este proceso es uno de los más importantes y benévolos para el medio ambiente. Por último, el tema de la destrucción de los hábitats naturales está muy relacionada con la deforestación, ya que muchos tipos de aves o mamíferos tales como ardillas o monos
viven en los árboles. Con lo que si los seres humanos talan de forma masiva estos árboles, animales como ardillas, monos u otros animales se quedarían sin sus hábitats, perjudiciándolos en gran manera. Y por último, vamos a tratar el tema del agua, el cual tiene grandes desventajas. Para empezar, podemos hablar de las grandes sequías de ríos, las cuales se deben al calentamiento global, el cual nos perjudica a los animales del ecosistema y a nosotros. Otra de las principales desventajas que existen es la de la contaminación del agua, con multitud de residuos plásticos, los cuales desechamos los seres humanos en el medio ambiente, diciendo nuevamente que afecta a los seres vivos del ecosistema y a nosotros también. Ahora vamos a ver algunas noticias de este año. La geopolítica de la arena, un recurso imprescindible y sobreexplotado. Esto fue el 13 de febrero de 2020. La arena es un recurso usado en multitud de actividades industriales en la construcción y ocupa la lista de recursos naturales por los que es necesario preocuparse, ya que su extracción masiva provoca graves daños en el medio ambiente. Además, la alta demanda de este material ha provocado el desarrollo de mafias que operan y comercian de forma descontrolada, perjudicando también a la población local que convive con estas organizaciones. Se logra frenar la sobrepesca en 8 de las 13 principales poblaciones de atún. Esto fue el 29 de enero de 2020. Cada año se pescan en el mundo casi 6 millones de toneladas de especies de atún, pero la sobreexplotación ha disminuido gracias a un programa conjunto de científicos y responsables de la industria. El valor anual de esta actividad es de alrededor de 12.000 millones de dólares anuales. El comercio global de plantas amenaza la salud de los bosques. Esto fue el 17 de febrero de 2020. El incremento de la conciencia medioambiental ha hecho que se preste más atención a la delicada situación en la que se encuentran las masas forestales. La Unión Europea tiene 182 millones de hectáreas de masas forestales, lo que se supone un 43% de la superficie total del continente. Cerca de 28 millones corresponden a España. Es casi el doble de la superficie forestal de Francia y el triple de la de Alemania. Los acuíferos en el altiplano se vacían en 12 millones de litros por cada hora. Esto fue el 5 de febrero de 2020. Las masas de agua subterránea de la comarca de altiplano están bajo mínimos. Según un informe de la plataforma ciudadana Salvemos el Arabí y Comarca, que cifra las extracciones en 15 millones de litros por hora. Puesto que entran a los acuíferos 3 millones de litros por hora, el ritmo de vaciado es de 12 millones de litros por hora. Ahora vamos a hablar de las consecuencias. Las consecuencias de sobreexplotación de recursos naturales. Los humanos llevamos toda la vida alterando los ecosistemas y aprovechándonos de lo que la naturaleza nos ofrece. El problema es que en la actualidad somos muchos millones más y se está produciendo una sobreexplotación. Los recursos naturales son nuestra fuente para alimentarnos, vestirnos, medicarnos, construir y para todo lo que fabricamos. También la usamos para disponer de electricidad. Por lo tanto, llevamos muchos años extrayendo más de lo necesario de nuestro planeta para nuestro beneficio. Esto hace que la situación empiece a ser insostenible e incluso estemos agotando algunos recursos naturales renovables y no renovables, como por ejemplo la sobreexplotación del suelo. El suelo pierde importantes propiedades como consecuencia de una inadecuada utilización. Minería a gran escala. Se caracteriza por grandes explotaciones de minerales como cobre, oro y plata. Deforestación. Es un proceso provocado por la acción humana en el que se destruye o agota la superficie forestal, generalmente con el objetivo de destinar el suelo a otra actividad. Pesca excesiva, destruyendo el fondo marino y las especies. Extracción inmensa de combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas natural. Estos recursos no son renovables. Contaminación cada vez mayor del recurso del agua. Y por último, los animales y las plantas cada vez están más explotados, tanto mascotas como animales, medicinas, tejidos, etc. Opinión. Cada vez
destruimos más el planeta. Ecosistemas de todo tipo desaparecen, arrastrando consigo a toda la flora y a la fauna que no pueden sobrevivir sin sus hábitats. Estamos destruyendo el suelo terrestre, porque al destruir el suelo se calienta el planeta, incrementando la contaminación ambiental, y todo esto nos está llevando a un calentamiento global y a un cambio climático. Cada vez nos queda menos tiempo para una posible solución. Debemos empezar por consumir solo productos necesarios, consumir productos locales y de temporada, reduciendo así la sobreexplotación innecesaria. Aprender a usar las 3 R's de la ecología. Reducimos nuestro consumo, reutilizamos lo que podamos y reciclamos los materiales. Todos nos tenemos que concienciar con nuestro planeta, empezando por nosotros mismos. Queremos hacer un repunte final. Teniendo en cuenta los momentos que nos están tocando vivir, es decir, un confinamiento en nuestras casas desde mediados de marzo por causas de la pandemia que se decretó el 11 de marzo por el COVID-19. Hay que señalar que el cambio climático y el calentamiento global del planeta se pueden parar, incluso mejorar su salud. Desde el 1 de diciembre, que apareció la enfermedad en Wuhan, provincia de Hubei, en China, hasta hoy, en estos 5 meses todos los continentes han sido contagiados. Hay más de 3 millones de casos confirmados y más de 229.000 muertos en todo el mundo. El planeta se ha detenido y eso ha ocasionado que la Tierra vuelva a respirar. Por un momento hemos dejado de sobreexplotar los recursos que nos da el planeta. El tráfico terrestre y aéreo casi se ha parado a mínimos históricos. La actividad industrial, que depende del carbón y del petróleo, han disminuido drásticamente, lo que por consecuencia ha hecho que bajen los niveles de CO2, los gases de efecto invernadero, y, como hemos dicho antes, el planeta se toma un respiro. Se pueden ver ciudades sin contaminación, con cielos azules de fondo, se ven claros los mares, incluso los canales de Venecia. Y todos los resultados podrían ser mejor si no fuera por el consumo eléctrico y las emisiones de CO2 que han subido en los hogares al estar las 24 horas del día dentro de casa. Demasiada televisión, ordenadores, play, internet, electrodomésticos y calefacción. Está claro que cuando todo esto pase volveremos a nuestras conductas. Es el momento de cambiar. Esperemos que cuando se reúnan para el Acuerdo de París y empiecen a discutir sobre el Convenio de la Diversidad Biológica, planteen ideas para cuidar nuestra Tierra. La transformación es posible, lo estamos viendo, y nuestra conducta debe cambiar para no cometer los mismos errores. Hay que pensar en la humanidad, pero también en el planeta, en su medio ambiente, en la salud y el bienestar de todos. Hay que controlar más la industria contaminante. Estamos a tiempo de cambiar nuestro estilo de vida. La Tierra no es nuestra. Nosotros somos sus invitados.